En el video de hoy vamos a ver cómo podemos automatizar documentos con inteligencia artificial. Recordemos que estamos trabajando con inteligencia artificial generativa en primer lugar y en segundo lugar que para el día de hoy vamos a trabajar en particular con Claude, que es una inteligencia artificial de las conocidas ya en el mercado. Hoy la vamos a utilizar, vamos a ver los resultados que vamos a necesitar para la automatización. En primer lugar vamos a establecer qué documento es el que requerimos automatizar. Para el día de hoy vamos a automatizar una demanda. Necesitamos un Excel con los datos que vamos a incluir dentro del documento a automatizar. Obviamente vamos a necesitar también la herramienta de automatización y un ejemplo adicional al prompt que le vamos a dar, un ejemplo del documento a automatizar. Vamos y les muestro. Miren, aquí tengo mi base de datos. Aclaro en primer lugar, esta base de datos fue creada con inteligencia artificial, entonces los datos que ustedes ven aquí todos son ficticios. Listo. Si ustedes ven que pueden compartir datos con la inteligencia artificial, lo pueden hacer. Si no, es recomendable que pues los datos que ustedes ven que son sensibles, pues los excluyan de esta base de datos. Importante esa aclaración. Como vamos a automatizar una demanda, lo que necesitamos aquí son los datos que van dentro de la demanda. Por ejemplo, el nombre del demandante. Aquí, como les digo, como son casos ficticios, yo para el ejemplo les puse cédula, le voy a incluir el domicilio, el teléfono, el correo, el nombre del demandado, la identificación, el domicilio del demandado y muy importante, incluyan los hechos. También esos hechos son ficticios, pero sus hechos sí los podrían incluir porque ustedes en los hechos no van a decir, van a dar datos sensibles de las personas. Entonces lo más importante es que los hechos son los más relevantes que necesitamos que queden bien redactados, incluyan los hechos. En cuanto a datos sensibles, pueden excluirlos, pero los hechos sí se los recomiendo los incluyan. Tipo de pruebas, descripción y pretensión principal. También sería recomendable, por ejemplo, si ustedes quieren incluir fundamentos de derecho, también incluyanlo. Esta base de datos va a ser el cuerpo que van a tener los documentos que vamos a automatizar, o en este caso la demanda que vamos a automatizar. Entonces vamos a hacer 10 demandas porque tengo 10 personas acá, 10 demandantes. ¿De qué depende lo amplia o más pequeña que sea su base de datos? Depende de ustedes, primero de los datos que quieran compartir con la inteligencia artificial y segundo de lo completo o no que ustedes quieren que salga el documento finalmente. Entonces, como les digo, si ustedes quieren de una vez incluirle los fundamentos de derecho y tienen toda la información, lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, en primer lugar, base de datos en Excel. En segundo lugar, adicional del prompt, le vamos a dar un ejemplo de cuál es el formato que queremos que tome. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene este tipo de modelo para presentar las demandas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Entonces, como yo les decía, mi base de datos que debería tener pues la identificación de las partes, de ser posible compartirla, los hechos, porque pues estos son los puntos gruesos de la demanda. Miren, las pretensiones, un juramento estimatorio si ustedes consideran pertinente para su caso, pruebas y anexos, miren, notificaciones, nombre y firma del demandante. Entonces le vamos a dar un modelo para que la inteligencia artificial sepa con qué información trabajar. Entonces vamos a tener Excel, modelo, más el prompt que le vamos a dar. Ahora les quiero mostrar el prompt que le voy a dar a Claude. Lo quiero mostrar de una vez porque cuando lo ponemos queda muy pequeñito. Entonces va a decir, redacta una demanda de juicio de acción de protección al consumidor. ¿Por qué? Esto ustedes lo podrían cambiar porque el modelo que le estoy dando es de una acción de protección al consumidor. Esto cambiaría si fuera otro tipo de demanda o otro tipo de documento. Entonces le estoy diciendo que se lo doy en formato Word para cada fila del archivo en Excel que le adjunto. El archivo es la base de datos. Adapta el contenido de cada demanda en el archivo en Word a los datos específicos de cada fila del archivo Excel. El documento de demanda que me debes entregar debe seguir exactamente el formato denominado modelo de demanda que se lo anexo en PDF. Ten en cuenta que la abogada que firme y representa en cada caso soy yo. Entonces este va a ser el prompt que le vamos a dar. Listo. Y vamos a abrir Claude. Este es Claude. Antes de pegar el prompt, es recomendable que ustedes escojan el estilo o creen su estilo si no lo tienen. Yo ya tengo aquí mi estilo que es el arquitecto o el precisión legal, que aquí podría escogerlo en este momento. Les voy a enseñar muy rápidamente cómo ustedes pueden crear su perfil. Entonces aquí, miren, ustedes se paran en esta parte, en Claude, y aquí le dan crear y editar estilos. Aquí son los estilos que ya existen, yo los puedo eliminar o los puedo modificar, pero crearemos un estilo personalizado.
Entonces le doy crear mi estilo personalizado y le tengo que subir un archivo. Yo podría subirle un archivo desde mi computadora o podría pegarle aquí en texto el documento. Voy a subirlo para el caso en particular. Él, cuando le subo el documento, dice que está analizando la escritura, el tipo de escritura. Aquí se va a demorar un momento haciendo este trabajo. Listo, ya me dice que va a ser un jurista metódico porque yo le subí una demanda, un modelo de demanda. ¿Por qué? Que él tenga en cuenta tanto mi redacción como el formato, como todo lo que a mí me gusta para poder proyectar una demanda. Entonces me dice que va a ser un jurista metódico, que el resumen del estilo es redactar documentos legales con precisión técnica, estructura sistemática y lenguaje jurídico preciso. Entonces aquí yo le puedo decir que usar este estilo. Mírenlo acá. Entonces aquí se puso en azul, usar el estilo, ¿sí ven? Y aquí lo tengo. Y ahora sí vamos a pegar el prompt que ya les enseñé, que es redacta una demanda. ¿Qué necesitamos además del prompt? Pues vamos a añadirle, además del prompt, la base de datos en Excel y el modelo en PDF que les enseñé de la demanda. Y le voy a dar ejecutar. Miren, aquí me dice que ya va a elaborar las demandas de protección al consumidor basadas en el archivo que se ha adjuntado, siguiendo el formato de modelo de demanda proporcionado. Primero está analizando la información del archivo Excel para poder crear los documentos personalizados. Miren, y aquí luego él hizo un análisis. Inicialmente parecía que no podía leer el archivo en Excel. Tendríamos en este caso, si no lo lee, podríamos entonces copiar los documentos y pegarlos directamente en la ventana de contexto, pero él mismo logró solucionarlo y ya empezó a hacer cada una de las demandas. Él las hace por separado, o la inteligencia artificial las hace por separado. Primero tenemos la demanda del señor Carlos Ramírez, mírenla acá, y podremos empezar a validar frente al Excel. Mientras sigue trabajando, quiero mostrarles el Excel, y la primera que tenemos es efectivamente Carlos Ramírez. Aquí está, la calle 45 2367. Aquí está la cédula y aquí calle 45 2367. Obviamente estos son borradores. Lo importante, tenemos aquí los hechos. Miren, las pretensiones, todo lo que está tomado en el Excel, el juramento estimatorio, las pruebas documentales, testimoniales, inspección judicial, los anexos. Sigue trabajando. Los anexos, las notificaciones y quien firma, pues la María Angélica Ramírez. Aclaro, todos estos datos son datos falsos. A mano derecha podemos ver cómo está cada una de las demandas. Está la de Carlos Pérez, está la segunda demanda que es la demanda de María López, mírenla acá. Aquí ya está haciendo la tercera demanda, mírenla acá. Aquí se detuvo con la tercera demanda y me dice: Claudio alcanzó la longitud máxima para un mensaje y ha pausado su respuesta. Importante también tener en cuenta esto. Si vamos a hacer 1 o 2 demandas, hasta 5 demandas, si no son muy extensas, lo puede lograr hacer en una sola respuesta. Si no, nos toca estar pendiente para darle continuar a sus respuestas y continúa haciendo. Aquí tenemos 10 demandas en particular y son demandas largas porque inicialmente tienen, miren, bastantes hechos. Y vamos por la tercera demanda. Si ustedes ven, les quiero mostrar igual la diferencia que se presenta frente a esta automatización de documentos en ChatGPT versus Claude, porque ChatGPT realmente es un poco más, sus respuestas son un poco más ligeras en cuanto a automatizaciones y ya también se los muestro. Aquí tengo ChatGPT, le vamos a pegar el mismo prompt y le vamos a subir los mismos documentos. Listo, estamos ahora en ChatGPT, hicimos el mismo prompt, es exactamente el mismo. Lo que pegamos fue el Excel y el PDF. Aquí no tenemos la opción, obviamente, de incluirle el estilo. Por eso quise empezar con Claude, porque tenemos la opción de incluirle el estilo que queremos que escribiera. Aquí la única opción que podríamos hacer es no trabajarlo en la ventana de contexto general, sino de pronto crear un proyecto o un GPT. Con la creación de un proyecto o un GPT podríamos darle el estilo que quisiéramos si ya son muchos más documentos. Para el ejemplo lo vamos a trabajar acá, pero se podría hacer de estas otras dos formas para poderle dar un poco más de estilo a nuestras respuestas, más de personalización, por así decirlo. Y vamos a ponerlo a trabajar. Miren, aquí él tomó ya la base de datos y está analizando la información. Podemos mirar cómo sigue Claude. Ya Claude tiene 1, 2, 3, 4, 5 demandas y está generando la sexta. Y recordemos que igual estos documentos que nos está generando, luego los podemos tomar a cada uno de ellos y continuar con la redacción y mejora de cada documento. Cuando ya consideremos que estén bien redactados, los podemos pasar a nuestro Word y le damos nuestro toque personal, nuestro toque jurídico, nuestra revisión para que ya se vaya
para que ya continúe su trámite, pero obviamente lo que nos costó redactar, por ejemplo, 10 demandas o 10 actos administrativos o 10 documentos legales en particular, ya por lo menos tenemos el borrador. Miren, aquí toca estar pendiente porque me pide continuar. Entonces es muy importante que estas automatizaciones estemos generándolas, pero son simples borradores sobre los cuales vamos a trabajar, pero de los cuales ya nos dio mucha luz y mucho avance. Miremos cómo va ChatGPT. Miren, ChatGPT de entrada solo me dio 5, no me las está dando las 10. Y aquí vamos a abrir, él me pide siempre guardarlas, entonces yo las voy a abrir a guardar acá, demanda 1. Él nos pide guardarlas, entonces yo las guardé para poderla ver, visualizar. Miren el documento que me entregó ChatGPT. Si bien es cierto, tiene la información que contiene el formato de demanda que yo le entregué, obviamente es muy pobre, por así decirlo. Y ChatGPT sí tiene esta deficiencia frente a uno de estos documentos, pues claramente vemos que este está mucho más completo. Entonces mi recomendación siempre es trabajar con Claude. Aquí entonces me dice que si quiere que continúe las demandas 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6, tenemos 7 demandas. Me faltarían 3. De entrada podemos empezar a ver qué tenemos. Aquí yo puedo decirle, por ejemplo, está mi nombre, tarjetas y los datos que tenemos, identificación del demandante, domicilio, representante legal, no aplica, entonces esto debería quitarse, obviamente. Domicilio, entonces esto quita estos apartes de cada demanda si no aplican. Miren, entonces aquí yo simplemente señalé y le voy a decir que actualice. Entonces se me va a hacer una actualización de esto en particular que yo le dije. No va a modificar absolutamente nada más. Mírenlo acá. ¿Sí ven? Y el documento como tal continúa estando bien y continúa, como ustedes pueden ver aquí a mano izquierda, sigue trabajando en las otras demandas y haciendo los mismos cambios, miren. ¿Sí ven? Por eso ustedes están viendo esto y los está cambiando. Mira, aquí ya me abrió la otra, está la de Jorge Pérez, porque obviamente son personas naturales y no aplicaba si eran representante legal como una empresa, entonces de todas las está quitando y lo está haciendo automáticamente. Miren, y lo vamos a hacer actualizado 5. Listo. No, digamos que no. Por ahora dejémoslo así. Ya vimos cómo tenemos 5. Ahora, si seguimos mirando identificación del apoderado, si también quisiéramos incluirle más información, si quisiéramos, por ejemplo, quitar los números y dejar viñetas, podríamos decirle lo mismo. Quita esta y deja viñetas. Solo en esta demanda. A modo de ejemplo lo podríamos hacer absolutamente con todas porque tenemos el formato. Entonces a modo de ejemplo yo quiero que me utilice son viñetas en esta, miren. Y lo hizo automáticamente. Y vean que como le dije que solo esa parte, así quedó en esa parte. Entonces mi recomendación para automatización de documentos, trabajen con Claude. Es mucho mejor. Miren lo que está haciendo y está quitando los números y dejando los puntos en los hechos. Obviamente si quiero que queden los números, aquí podríamos decir hecho primero, hecho segundo, el hecho tercero. Aquí incluye, miren, incluye en cada hecho lo siguiente al iniciar el hecho. En vez de numeración, incluye ejemplo. Hecho primero, hecho segundo, etc. Y miren, entonces lo está rehaciendo y hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, hecho cuarto y le quitó la numeración. Podemos así seguir trabajando. Por ejemplo, si esta redacción a mí no me gustó y yo quiero que amplíe este hecho en algún sentido o simplemente que lo amplíe y simplemente que lo mejore, que le dé más contexto, también se lo podemos decir. Y lo podemos decir para todos los documentos. Aquí yo estoy trabajando con uno, pero se lo podemos decir que lo haga con todos los documentos. Aquí yo quiero ampliar este hecho. Mire, aquí el valor no se lo dimos, entonces obviamente esto lo tenemos que incluir nosotros o darle el valor. Incluye el valor de 20 millones de pesos y realiza este hecho más amplio. Incluso aquí podríamos decirle que si queremos algún enfoque en particular que sea más técnico, más jurídico, más preciso, también se lo podemos incluir y le damos actualizar.
Y ya simplemente nosotros teniendo estos documentos, nuestra tarea es empezar a revisar, validar la información, pero ya tenemos, miren aquí, el hecho tercero lo amplió, le puso 20 millones de pesos moneda corriente, correspondiente a un contrato anual de pagos mensuales de tanto. Entonces ya esta información que ya nos va dando, tenemos es que tomarla, revisarla y validarla a medida que ya vamos pasando nuestras demandas al formato Word. ¿Cómo las paso a formato Word? Entonces aquí le doy copiar contenido o descargar el archivo. Si yo copio el contenido, aquí ustedes ven, le di aquí copiar contenido, me voy a mi documento en Word, me voy a un documento en Word, y lo pego y aquí la tengo. Yo podría hacer así con cada una de ellas o las puedo simplemente ir descargando. Mírenlas acá. Y ya simplemente es obviamente corregir, ajustar algunas cosas, fechas, espacios, pero tenemos de entrada un documento con el cual podemos trabajar. Si yo lo descargo, me va a abrir en un documento con esto que es un formato TXT. Sí les recomiendo que lo copien y lo peguen en Word de una vez. Bueno, y de esta forma vimos cómo podemos automatizar documentos. Recuerden, herramienta recomendada para automatizar, Cloud. ¿Qué necesitamos? Bases de datos en Excel. Recomendación, creen su perfil, su escritura, su tipo de escritura y además súbanle un modelo del documento que ustedes quieran que redacte. No siendo más por el día de hoy, entonces nos estamos viendo en el próximo video. Chao, nos vemos.